Amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Llegamos al jueves 12 de diciembre, una fecha hermosa para todos aquellos fervientes fieles de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues hoy es el Día de la Guadalupana. En fin, este día estaremos hablando un tema que es de interés para todos. Definitivamente todos deberíamos de aprender técnicas de primeros auxilios. Y eso es lo que vamos a tener ahora en nuestro programa. Veamos la cápsula y luego les cuento con quién vamos a estar aquí en el set. Los primeros auxilios son los procedimientos que deben emplearse para atender a una persona enferma o accidentada hasta la llegada de los servicios sanitarios y que pueden llegar a tener una recuperación vital. Si una de cada 5 personas se preocupase por aprender primeros auxilios, disminuiría el número de muertes o secuelas permanentes producidas por accidentes, ya que sabríamos cómo actuar en casos de emergencia. Las nociones básicas de primeros auxilios nos enseñan que esto se caracteriza por ser limitados en el tiempo, no tienen carácter profesional y son de ejecución inmediata. A fin de cuentas, es la primera asistencia que percibe una persona en una situación de emergencia. Dichas técnicas deben ser universales y se recomienda difundirlas a mayor número de personas posibles en todos los ámbitos sociales y profesionales. En cualquier momento puede ocurrir un accidente o sobrevenir una enfermedad que ponga en peligro la vida de alguien. Dentro de las nociones básicas de primeros auxilios hay una serie de técnicas que todos deberíamos conocer, como la reanimación cardiorrespiratoria, mejor conocida como RCP, cómo actuar en caso de atragantamientos o asfixia, cómo tratar quemaduras, manejo y tratamiento de heridas abiertas, la forma de actuar frente a una hemorragia y disponer de un botiquín de primeros auxilios si fuera posible. Hoy tendremos un programa especial dedicado a las técnicas que debemos conocer en primeros auxilios, por eso te invitamos a que te quedes en sintonía de Salud TV. Y su nombre lo indica, son primeros auxilios, algo que puede ayudarle a una persona que está en peligro o que está con serios daños a llegar a un hospital. Eso vamos a estar aprendiendo y no necesariamente tiene que ser personal médico. Y aquí lo vamos a ver, puede ser definitivamente cualquier persona, pero tiene que estar bien entrenada. Bueno, tengo el gusto de contar con este día con la presencia de Gabriel Bejarano. Él es brigadista de Cruz Roja Salvadoreña. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gabriel? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar con ustedes. Felices nosotros de tenerlo por acá. Cuéntanos un poquito, usted está estudiando enfermería también. Sí, de hecho yo estudio licenciatura en enfermería, ya estoy a un año de egresar de la carrera, ¿verdad? Y pues en el área de atención prehospitalaria también ya tenemos un ratito por ahí. Ya tiene buen rato. ¿Qué Sí. fue primero? ¿Qué fue primero? ¿El deseo de ser enfermero o el deseo de ser brigadista y luego surgió el gusto por la enfermería? No, primero brigadista, socorrista como tal, luego me gustó la enfermería, sí, y ahí entramos. Bueno, muy bien, qué interesante, definitivamente. Nos acompaña también Miriam Vázquez, ella es instructora de primeros auxilios. ¿Cómo está, Miriam? Gracias, le agradezco la invitación, todo muy bien este día, el Día de la Virgen, y siempre preparando un buen servicio en primeros auxilios. Bueno, me cuentan que usted es arquitecto de profesión. Arquitecta de profesión, y la vida me llevó al tema de rescate. Eso. Interesante, es lo que les estaba diciendo, no necesariamente tiene que ser alguien que está ya en el área de medicina, puede ser definitivamente de cualquier oficio, cualquier profesión, lo importante es querer ayudar y aprender. Y por supuesto nos acompaña el doctor Rolfo Castro, especialista en salud ocupacional, ya todos lo conocen. ¿Cómo estamos, Rolfo? Muy bien, doctor, aquí contento de estar compartiendo con mis colegas, ¿verdad? Por fin vamos a tener un programa exclusivamente de primeros auxilios para Hoy la está en su población. salsa, Rolfo. Hoy sí, estamos con todo. Muy bien. Bueno, a ver, yo más o menos di una entradita ahí de qué era técnicas, pero hablemos un poco en sí a qué se refiere primeros auxilios. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, primeros auxilios, empecemos en primer lugar por el tabú que usted mencionó, ¿verdad? Que normalmente se entiende de que es para el área puramente de salud, pero en realidad es cualquier persona.
Sin embargo, la definición establece de que son los cuidados inmediatos que se le dan a la víctima en el lugar del evento, ahí donde sucedió el evento. Entonces es importante identificar cada uno de estos elementos porque la persona no basta con que quiera ayudar, sino que realmente debe de estar capacitada y conocer las técnicas apropiadas para ese tipo de situación. Y el objetivo principal es básicamente salvar la vida, resumiéndolo en una sola palabra. Hay un viejo dicho que dice, más ayuda el que no estorba. Y aunque se oiga pesado, pero es la verdad. Cuando vemos un accidente en la calle o una persona en problemas, toda la gente corre que maña a ver alrededor. Sí, y realmente si no están haciendo nada, ni siquiera llamando al 132 o a alguien para que pueda ayudar, pues no está haciendo nada ahí, está estorbando. Por lo tanto, si no queremos ser de ese grupo de estorbo, capacitémonos, ¿cierto? ¿Qué le parece? Arquitecto, ¿cómo va a decir, Miriam? Arquitecto, fíjese que la vida, como le digo, me llevó a este rubro de salvar vidas y ahora trato de enseñar con la pasión del mundo para que la gente se contagie del tema. Y específicamente lo que usted menciona es una de las grandes debilidades que tenemos. En carretera, en las ciudades, en los vecindarios, la gente no sabe primeros auxilios. Pero lo que sí tenemos como salvadoreños es que nos gusta ayudar. Exacto. Entonces, si nos gusta ayudar, lo mejor es que ayudemos sabiendo las técnicas primarias, al menos, de primeros auxilios. A ver, una carrera o un estudio, un curso de primeros auxilios como tal, ¿cuánto tiempo dura, Rodolfo? Bueno, un proceso de entrenamiento bajo normativa se establece que por lo menos, como lo mínimo, deben de ser 72 horas, ¿verdad? De ahí, son 72 horas mínimo. Mínimo, pero de ahí en realidad el estudio como tal es constante, puede llegar a veces directamente a 3 meses, por ejemplo, a desarrollarse solo en primeros auxilios. A ver, yo le voy a preguntar mejor aquí a mi brigadista. ¿Cuántos años tiene usted de ser socorrista y cuánto ha estudiado? ¿Cuántos cursos ha recibido? Bueno, de ser socorrista tengo desde el 2009 hasta la fecha, ya casi son 10 años. 10 años, son 10 años. De ahí, como socorrista tenemos que cumplir con una currícula, ¿sí? Con una formación específica desde el primer curso, que sería el curso elemental de primeros auxilios, y de ahí en adelante curso de primeros auxilios avanzado, técnicas de evacuación de emergencia y demás temas que vienen enfocados siempre a la atención de primeros auxilios. Bueno, entonces nuestro programa de hoy está enfocado a enseñarle a usted las técnicas de primeros auxilios desde las más básicas y elementales que podamos darle a usted a través de la televisión, ¿sí? Exactamente. ¿De qué vamos a hablar en sí? Bueno, este día vamos a estar hablando precisamente sobre algunas características que deben tener las personas como tal para poder dar primeros auxilios, porque no cualquier persona lo puede dar. Y por otro lado también vamos a estar hablando precisamente de algunos temas como inmovilizaciones, lo que es camillas, o en algún momento también el famoso RCP que hemos estado viendo durante muchos años, ¿verdad? Hoy lo vamos a ver a través de unos maniquís que nos va a prestar la arquitecta Miriam Vázquez, como nuevos elementos, ¿verdad?, para lo que es la temática. Bueno, a ver, principio básico, el que ya dijimos. Si usted no está capacitado, mejor aléjese, ¿verdad? Más ayuda, no estorbando. Pero ¿cuál sería, antes de entrar en materia, con técnicas un poco más especiales, cuáles serían algunas de las cosas elementales que debemos saber y que queremos que la población aprenda? Bueno, yo creo que lo más popular dentro del día a día son los incidentes menores como quemaduras, golpes, algunas fracturas menores. Incluso a nivel de familia se suelen dar quemaduras por los niños, ¿verdad? A ver, me parece, hablemos un poquito de quemaduras porque estamos en una temporada en la que de pronto pueden haber accidentes. Nos cansamos de pedirles que no quemen el dinero, pero desgraciadamente siempre se da. ¿Qué tenemos que hacer en caso de quemaduras? Bueno, las quemaduras están divididas en 3 categorías, grado 1, grado 2 y grado 3. Ahora con el tema de la pólvora, el uso de la pólvora, se podrían dar incluso quemaduras más severas, pero quizás llegando al grado 12 comúnmente, y las quemaduras se deben de manejar en base a la extensión de piel que haya afectado. Entonces, cada tipo de quemadura va a tener una connotación particular. Lo que sí debemos de saber fielmente es que quemaduras producen un extenso dolor en las personas, de acuerdo al umbral de dolor de cada uno. Pero el paso número 1 a dar es enfriar la quemadura con agua al tiempo, ¿verdad? No es agua helada de hielo, sino que con agua a tiempo lo más que se pueda para lograr disminuir el dolor que hay. Y no es ir a meter, persona. por ejemplo, así en la mano, no es meter la mano en un huacal, No. Es dejar el chorro, ¿verdad? El chorro corriendo y
Por supuesto, evitar los remedios caseros como tomate, pasta de diente, café y todas esas cosas tradicionales que se suelen usar todavía, pero que no son convenientes. Que definitivamente van a causar más daño, y ese es otro principio básico, no hacer daño. Claro. Porque si no sabemos lo que estamos haciendo, podemos hacer daño. A ver, cuéntenos, Gabriel, otro del día a día, ¿qué otra cosita antes de entrar ya en materia? ¿Qué más consejos empezar a dar con respecto al día a día de los que puede pasar accidentes? Sí, tenemos la atención a hemorragias, que eso lo vemos día a día. Cualquier niño de repente se cae, se golpea, se produce una lesión, en el caso podría ser una hemorragia, una herida o una hemorragia, y pues tendríamos que conocer también las técnicas básicas para atender este tipo de lesiones, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si se recuerda que cuando atendíamos hemorragias antes nos echaban por ahí el torniquete, o de pronto también nos podían poner ahí café listo, que nos ponían. Y no, ¿verdad? Ahora con las actualizaciones y la forma correcta de dar los primeros auxilios ya se cambió eso. Entonces ya no más, bueno, nunca debió ser, sí, nunca pero hay que recalcar que nada de andar haciendo emplastos para detener hemorragias. Correcto. ¿Verdad? Eso es importante. En todo caso, ¿qué? ¿Agua y presión con un apósito limpio o solo un apósito limpio? De hecho, la atención de las heridas y la hemorragia, en primer paso nos dice de que tenemos que hacer presión directa sobre la herida, ¿verdad? El segundo paso, en todo caso, sería elevación del miembro que está afectado. Y en tercer paso sería hacer presión directa sobre la arteria que va a abastecer el miembro que está afectado en este caso. Esos conocimientos básicos son importantes porque en el caso de que sea el brazo, Gabriel acaba de señalar, vuelve a señalar a dónde es la presión. Eso es cualquier caso de hemorragia en el brazo, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces cuando es la pierna, la presión deberá ser en la cara interna también. Sí, en la cara interna, justo en la ingle. Justo en la ingle. Todas esas cositas le vamos a estar poniendo énfasis. Obviamente aquí nuestros amigos nos van a enseñar otras técnicas, ya con maniquí, algunas otras cosas que nos ha prestado Miriam. Así que eso al regresar. Pero por el momento, escuchemos qué nos trae de avance en ese noticiero Ingrid Rendón. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. ¿Tener alguna infección en las heridas? O uno mismo hacerse curaciones. La importancia es porque en cualquier momento puede suceder con algún familiar o algún amigo y así uno está preparado para ello. Para salvarle la vida a alguien que está en la casa, le agarra algo y uno por lo menos le da los primeros auxilios y es bueno aprender para saber, ¿verdad? Para cualquier emergencia, para enfrentarnos porque nos podemos a cualquier situación, cualquier percance. Pues la importancia es que en el momento que ocurre una emergencia de ese tipo uno puede ayudar a una persona y salvarle la vida. Que puede salvar muchas vidas, o una de ellas. La otra es que también uno mismo puede salvar a su familia, a amigos o conocidos, ¿verdad? Esa es la importancia de los primeros auxilios y todos deberíamos de ponerlos en práctica y aprender. Muchísimas gracias por responder al sondeo. Me encanta de verdad escuchar sus respuestas
Y fíjense que la pregunta es ¿por qué debemos aprender primeros auxilios o por qué deberíamos todos de aprender primeros auxilios? Nosotros hasta el momento hemos estado hablando de cositas del día a día, que sea una herida, que sea una quemada, pero en realidad lo más importante acá es que primeros auxilios, como dijo el doctor Castro, busca salvar una vida. Entonces usted no sabe en qué momento puede necesitarlo, pero quisiera preguntarle a Gabriel, a ver, su experiencia, cuéntanos un poco o denos sus razones de por qué tenemos que aprender. Bueno, básicamente tenemos que aprender primeros auxilios porque estos son los que nos ayudan, como decía el doctor, a mantener una vida o a salvar una vida, ya que los primeros auxilios, lo que nosotros hagamos a partir de que decidimos de atender una víctima o no, son los que nos conllevan a primero directamente ser los responsables de la persona que está padeciendo una enfermedad repentina o algún tipo de accidente, y a partir de ahí emplear los primeros auxilios adecuados, ¿sí? Es que tienen que ser directamente los primeros auxilios adecuados para tener la seguridad de que nuestra víctima va a estar bien. Sí. Gabriel, por ejemplo, hace un rato antes del corte estábamos conversando en el caso de una hemorragia, a dónde hay que hacer la presión. Imagínese usted un accidente de tránsito en el cual hay una lesión importante a nivel de una arteria, sea de un brazo o una pierna. La cantidad de sangre que se pierde por minuto es increíble. Sí. Entonces, ¿en cuánto tiempo puede una persona desangrarse? Bueno, en cuanto a esto, ya que estamos con el doctor, él no nos podría dejar mentir que nuestro cuerpo, el cuerpo humano, tiene más o menos de 4.5 a 5 litros y nuestro corazón bombea 4.2, tengo entendido, litros por minuto. Es decir, que si tenemos una herida o una hemorragia arterial, el tiempo en el que nos desangraríamos o una persona se podría llegar a morir sería más o menos 1 minuto o menos. A ver, Rodolfo, definitivamente eso es la clave, ¿no? ¿Por qué usted quisiera decirle a la gente que tenemos que aprender primeros auxilios todos? Bueno, realmente porque es una, tal como lo mencionamos siempre en temas de seguridad y salud ocupacional, los primeros auxilios también es una forma de vida. Es una oportunidad. Es una oportunidad, correcto. Es decir, esto lo vamos a practicar en cualquier momento, en cualquier instante, no solamente en el ámbito laboral, no solamente en el colegio, sino que también en nuestra casa de repente. Alguien puede atragantarse. Entonces, los primeros auxilios debería ser un conocimiento general que se debería de impartir en todas las universidades, en los colegios, institutos, en la formación académica, no es que sea exclusivamente para un área. Entonces realmente es muy importante que toda la población en general conozca primeros auxilios o por lo menos cómo activar en el mejor de los casos lo que es un sistema de emergencia. O como no estorbar, ¿cierto, Miriam? Claro. Quisiera reforzar el concepto de los primeros auxilios, y el concepto primario y universal es la atención inmediata e intemporal de una persona que ha sufrido un accidente. Y debemos de saber todos que entre más sepamos primeros auxilios, esa atención inmediata y temporal nos va a dar oportunidad de vivir, porque los accidentes no pasan en los hospitales, pasan en la casa, pasan en el vecindario, pasan en las carreteras. Entonces, mientras más personas sepamos cómo actuar ante un accidente imprevisto, entonces va a tener esta persona más oportunidad de sobrevivir y sobrevivir con menos lesiones que si alguien lo ayuda con la intención de ayudar y no sabe primeros auxilios. Excelente. Bueno, vamos a ir viendo de las técnicas más comunes, de las que los brigadistas, socorristas, la gente que sabe primeros auxilios y se dedica a esto, hace todos los días. Y el primero de ellos, bueno, vamos a hablar sobre traslado en camilla y me gustaría que viéramos la nota. El traslado consiste en mover a las víctimas desde el lugar donde se ha accidentado hasta cualquier otro destino para que pueda recibir los primeros auxilios o la asistencia sanitaria especializada. Tiene que hacerse con los medios adecuados de personas, dispositivos o elementos mecánicos. Se tiene que elegir el método de traslado adecuado según el tipo de lesión que presumiblemente padece la víctima, el estado en que se encuentra y la disponibilidad de personas, dispositivos y elementos mecánicos. Se tiene que prestar especial atención a las posibles lesiones de la columna vertebral, en las que se ha de mover al accidentado en bloque para evitar lesiones sobre la médula espinal. Los desplazamientos por carretera con el firme en mal estado. Evitar y siempre que se pueda realizar traslados apresurados, y la duración del traslado tiene que ser el menor posible.
Bueno, esto es traslado en camilla. Ya tenemos nosotros acá en el set a Armando, nuestro modelo que está accidentado, al doctor Osegueda que nos va a apoyar. Y bueno, le pediría a Gabriel y a Miriam que se pongan de pie para que nos enseñen cómo podríamos hacer o cómo se tiene que hacer un traslado de una persona a una camilla. Okay. Bueno, ¿nos indica, doctor? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita básicamente es, número 1, se hace una evaluación inmediata de lo que es la víctima. Posteriormente a eso, independientemente del estado de la conciencia de la persona, ya sea que esté consciente o no, si se cuenta con ello, se le va a colocar un cuello o collarín, que es lo que en este caso lo va a hacer el doctor Osegueda. Por favor, doctor. Y vamos a aplicar una técnica. Hay 2 técnicas. Una es lo que es la técnica frente mentón. Si quiere, puede ayudarle ahí a colocarlo, por favor, Gabriel. La técnica frente mentón, para abrirlo, en ningún momento levantamos la cabeza de la víctima porque podemos lesionar. Y utilizamos el espacio que queda entre el cuello y el piso para poderlo desplazar y de esa manera colocar el collarín. Ahora, el procedimiento siempre va a ser colocarlo, independientemente que esté consciente o inconsciente. Luego, después de esto, que ya se hizo la evaluación de toda la víctima, pasamos ya obviamente a la parte del traslado, que en este caso va a ser un proceso de lateralización, donde vamos, valga la redundancia, a ponerlo de lado, y es ahí donde vamos a aplicar la técnica. Muy bien. Ahí estamos viendo, entonces estamos haciendo de cuenta y caso. Bueno, esta es una víctima consciente, ¿verdad? En el mejor de los casos puede haber sido un accidente, puede haber sido que sencillamente se desmayó, se cayó, pero siempre se inmoviliza, ¿no? Sí, siempre. Ahí vemos. Una de las ventajas de primeros auxilios es que aquí es válido ser completamente mal pensado. Es decir, nosotros vamos a suponer que la víctima tiene cualquier tipo de lesión. Y si la tiene, como lo estamos tratando adecuadamente, es una bendición para él. Si no la tiene, pues una bendición igual. Entonces igual vamos a tratar de hacer de esa manera. Ustedes se fijaron, lo pusieron de lado. Lo pusieron todo de lado, ya con el cuello en su lugar, ¿verdad? Con el collarín en su lugar. Sí. Y simplemente lo que hicieron fue poner la camilla a la espalda, desplazarlo, luego volverlo a dejar. O sea, en ningún momento fue levantado, en ningún momento fue arrastrado, eso es bien importante. Solo lo pusieron todo de lado luego de fijar su cuello, colocaron la camilla y lo pusieron en la camilla. Exactamente. ¿Verdad? Sin maltratarlo. Sin maltratarlo, muy bien. La siguiente técnica importantísima para todos, que es de la que deberíamos de aprender, es la reanimación cardiopulmonar. Veamos la nota. La reanimación cardiopulmonar es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se realiza cuando alguien ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Esto puede suceder después de una descarga eléctrica, un ataque cardíaco o un ahogamiento. La RCP combina respiración boca a boca y compresión torácica para suministrar oxígeno a los pulmones de la persona. Las compresiones mantienen la sangre oxigenada circulando hasta que se pueda restablecer la respiración y las palpitaciones cardíacas. Se puede presentar daño permanente en el cerebro o la muerte en cuestión de minutos si el flujo sanguíneo se detiene. Por lo tanto, es importante que se mantenga la circulación y la respiración hasta que llegue la ayuda médica capacitada. Muy bien, la siguiente técnica es la reanimación cardiopulmonar, la famosa RCP. Hemos visto videos en otros países donde los niños pequeños aprenden incluso cantando, ¿sí? Vimos hasta un video viralizado de un perrito, ¿no? Que también hacía RCP. Eso dice, todo el que quiera ayudar, el que tenga la voluntad. Pero hablemos, explíquenos un poquito. Ahí tenemos estos maniquís que nos han prestado Miriam y bueno, los modelos para aprender, ¿no? Bueno, sí, algo interesante es que, bueno, número 1, estos maniquíes son especiales, a diferencia de los que siempre hemos traído, que son los rojos, se recordará los televidentes. Estos básicamente tienen un sensor que ya le van a hacer un enfoque ahí detenidamente, donde se enciende, vaya la redundancia, unos foquitos de colores, los cuales representan, por ejemplo, el nivel de desplazamiento de sangre hacia el corazón y hacia el cerebro, entre lo que son los colores rojo, amarillo y verde. Ya lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver también qué hacer en el caso de un paro cardiorrespiratorio. Obviamente recordamos que lo más importante en un paro cardiorrespiratorio o en un estado de inconsciencia, que sería la parte inicial, es buscar respuesta. Ya lo hemos visto muchas veces. En este caso le voy a pedir a Osegueda que me ayude con eso. Le preguntamos, señor, ¿se siente bien? Rápidamente. Señor, ¿se siente bien? No responde. Si no responde, aplicamos el CAB, que básicamente es la técnica que hemos practicado ya por mucho tiempo, que es circulación,
verificamos que haya circulación en la víctima. Si no hay circulación, se inicia automáticamente RCP. Voy a hacer una pausa acá. Lo que tenemos que hacer es colocar la región, voy a decirlo en español, más fácil. El talón de la mano, no es la forma correcta como se dice, pero el talón de la mano sobre el centro del tórax, tomando como referencia lo que son las mamas o pectorales o tetillas, y luego se comienza a hacer las compresiones cardíacas. Se comienza a razón de 30 compresiones por 2 respiraciones y lo que son por 5 ciclos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Continuemos. Si ustedes pueden observar, están viendo ahí, por ejemplo, que se están encendiendo unos foquitos verdes en el maniquí, lo que está indicando de que la presión que le está haciendo Carlos Oceda es una presión adecuada, ¿verdad? Es bien importante que noten que los brazos en ningún momento, los codos en ningún momento se doblan y que el cuerpo está justamente sobre, o sea, no es de lado, no es hacia un lado, sino que es sobre el pecho, Sí. una compresión completa. Hagamos una pausa, Carlos. Los errores más comunes son los siguientes. El primero es que ponen las manos sobre la víctima, luego la cierran. Si ustedes ven eso es un error, no lo puede hacer, no se le recomienda hacerlo, primero porque se va a morder los dedos contra las costillas. Otro de los errores es que comienzan a hacer esto y abren los brazos, comienzan a abrir los brazos. Entonces, al abrir los brazos están amortiguando. Que es lo que yo hablaba de los codos, Exactamente. está perdiendo. Ajá. Y el tercero es donde la persona a veces simplemente comienza a contar y solo mueve la cabeza y dice 1, 2, 3, 4, No está haciendo 5. la verdadera Sí. compresión. Entonces es importante, tiene que ser el peso del tórax, de nuestro tórax, sobre el de la víctima. Quiero hacer un comentario, y es que cuando se tiene una situación en la cual amerite RCP y usted llama al 132, la gente en el call center, dijéramos en este caso, está capacitado para decirle a usted qué hacer en lo que llaman o le envían la ayuda. Pero si usted no sabe cómo poner las manos, no sabe cuántas compresiones, ellos solamente le van a decir son 30 compresiones más una respiración. Pero Sí. si usted no sabe cómo poner las manos, por eso es que está importante. Quizás hay que aclarar algo. Nosotros hemos aplicado la técnica del CAP, digamos que es el proceso completo. Exacto. Pero, por ejemplo, para una persona lego que no conoce nada, Exacto. que en algún momento Alguien solo en lo ha visto de alguna manera, lo único que le van a decir es que una las manos, por favor, Oceda, que las ponga en el centro del tórax y simplemente de compresiones sin respiraciones. Sin respiración. Sí, sin respiraciones, que alguien más le colabore activando el sistema de emergencias. Yo siempre hago énfasis en la parte de la frecuencia cardíaca porque eso lo venimos enseñando constantemente, ¿verdad? Ajá. Constantemente. Si la persona lo identifica con mucha más propiedad y con mucha más razón, puede iniciar el RCP. Ahora, ¿qué pasa si de repente en nuestro lugar de trabajo contamos con un desfibrilador semiautomático, que básicamente es el que Miriam nos ha traído este día acá, que está en el piso? Eso es que se supone que deberían de tener todos los lugares de trabajo. Todos los lugares de trabajo, los colegios, las universidades, Muy aún bien. en nuestra casa podríamos tener uno sin ningún problema. Y básicamente, si ustedes lo logran visualizar, tiene lo que son electrodos que se colocan a nivel de tórax en la parte superior e inferior. Básicamente lo que es el DEA, también se le conoce con ese nombre, tiene un pictograma que básicamente son los muñequitos que ustedes alcanzan a ver ahí, para orientarnos en qué parte del tórax debe ir colocado. Entonces, esto lo que hace es que hace un control. Miren, nos va a enseñar cómo funciona. Hace un control, por ejemplo, desde el momento en que identificamos que hay paro cardíaco, empezamos con la reanimación y colocamos esto, el aparato, lo voy a decir así en español, lee a ver si hay frecuencia cardíaca o si no hay, y le dice si se aparte o no para generar la descarga, y lo va dirigiendo en el proceso. Qué bueno que el aparato tiene la capacidad de dar lectura, porque si usted está en casa y tiene una situación como esta, es bien difícil con el nivel de nervios y ansiedad probablemente saber si hay o no frecuencia cardíaca. Exactamente. ¿Y qué pasaría si yo le pongo o le doy desfibrilar a un paciente que tiene pulso? Ahora, algo interesante es que a la hora de hacer la descarga, el aparato le va a decir que se va a hacer la descarga, pero que se retire. Claro. Porque si uno toca a la persona en ese momento que se da la descarga, también le pasa a uno y uno va a entrar en segundo plano también, probablemente en un paro cardiorrespiratorio. A ver, entonces, ¿qué se hace, Miriam? Bueno, básicamente es colocar el desfibrilador como está acá, y uno básicamente lo que hace es encender el aparato Presione las almohadillas firmemente sobre la piel. va indicando qué es lo que hay que hacer. Toque al paciente, No lo toco. analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente, analizando el ritmo cardíaco. Descarga recomendada. Entonces aprieto la descarga. Aprieta la descarga. Todos fuera. Descarga. Prima el botón parpadeante de descarga. Descarga administrada. Comience la RCP. Vamos.
muy bien. El aparato indica el ritmo y va contando. 20, 30, 22 respiraciones. Y vuelve a comenzar. Inicia el ciclo para hacer 5 ciclos. Hacer 5 ciclos. ¿Estos aparatos se cargan tiene carga con batería o con carga eléctrica? ¿Cómo funciona? Bueno, tienen carga de batería. Una vez se utiliza el aparato, un aparato real, este es de entrenamiento, que usamos nosotros para poder entrenar a las personas con el sistema, pero los reales tienen una batería que se descarga y hay que estarla cargando. Hay que estarlo cargando. Eso es bien importante saberlo, porque si usted tiene esto en su empresa, en su colegio, universidad o en la casa, pues tiene que saber bien cómo funciona, porque en el momento en que lo necesite, ojalá nunca lo necesite. Ojalá. Pero si lo necesita y no funciona, pues de nada sirve, ¿no? Hoy en día ya en el aeropuerto ya están colocando desfibriladores también. Eso es importante, identificarlo. Muy interesante. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV y las técnicas de primeros auxilios. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos aprendiendo técnicas de primeros auxilios y algo que no podemos dejar de mencionar y de aprender es las férulas para inmovilización. Veamos la nota informativa primero. Las técnicas de inmovilización son procedimientos cuya finalidad es reducir o imposibilitar el movimiento de una o más articulaciones. Se valoran las indicaciones, contraindicaciones, precauciones y técnicas de aplicación de los distintos procedimientos, desde los más sencillos como el vendaje compresivo o el cabestrillo, hasta los que consigue una inmovilización rígida como la férula o el yeso cerrado, pasando por el vendaje funcional, técnicas especializadas útil en lesiones musculares o ligamentos que precisan una rápida recuperación. Las férulas se definen exactamente como una tablilla o un molde flexible y resistente que se emplea en el tratamiento de las férulas para inmovilizar un miembro y mantener el hueso roto o dañado en una posición fija. Dentro de las férulas existen diferentes tipos que deben conocerse, como lo son las rígidas, hechas de materiales como de cartón, plástico, metal o madera; las blandas, que se refieren a las férulas neumáticas, almohadas o cabestrillos; o las de tracción, usadas para casos como para la fractura del tercio medio del fémur. Bueno, ahí lo tienen, las férulas para inmovilización. ¿En qué caso necesitamos inmovilizar? Y ya tenemos nuestro modelo acá desmayado, Dani. Él nos va a ayudar porque Miriam y Gabriel pues, van a inmovilizarle un miembro en el caso de que haya tenido un accidente que se lastimó la pierna. Los invito ahí a que nos enseñen qué vamos a hacer. Muy bien. El doctor Osegueda nos brinda las famosas charpas que siempre menciona el doctor, que esto sí se tiene, ¿no? Sí. Ustedes siempre las tienen. Sí, es importante tener una charpa. Si quieres me puedes prestar una, por favor, Osegueda. Charpa. Porque básicamente esto es lo que nosotros le conocemos como venda triangular. Siempre en los otros programas, por la premura del tiempo, nunca les hemos enseñado la forma que tienen. Básicamente es esta, miren, es una forma triangular, ya lo vamos a ver más adelante. Aquí está una forma triangular con la que normalmente nosotros la podemos doblar y generar lo que es la famosa corbata en 8, que es lo que están utilizando en este caso Miriam y Gabriel para poder hacer este tipo de vendaje. La inmovilización. Algo interesante que, si ustedes pueden ver, en ningún momento están movilizando el miembro de la víctima. Siempre se trabaja con los espacios naturales que hay obviamente en la parte posterior de la rodilla, de la cadera y del tobillo, para poder desplazar lo que son las charpas, ¿verdad? Ahí lo están desplazando. Y posteriormente, dígame. Perdón, eso es bien importante porque qué tal que haya una fractura que no la tengamos clara, y si la persona se mueve, o sea, si los rescatistas hacen algún movimiento, la pueden desplazar, ¿no?
Quizás, doctora, el problema principal es que recordemos que las fracturas, una fractura cerrada, por ejemplo, podemos transformarla en una fractura abierta, generar un proceso infeccioso que nos va a complicar más el problema, y lo peor que puede suceder dañar un vaso. Es que el mismo hueso, exactamente, por la forma que tiene, se convierte en una especie de cuchillo, le vamos a decir de esa manera, puede cortar una arteria, una vena o un nervio, y de esa manera generarnos un problema más complicado del que ya tenemos. Algo importante que vamos a ver es que a la hora de colocar el vendaje de miembro inferior, se hace de forma, tal como lo han visto ahí, se comienza haciendo ya sea de abajo para arriba o de arriba para abajo. O sea, desde lo más lejano al centro del cuerpo. Sí, pero en paralelo. Es decir, por ejemplo, empezamos con tobillo, posteriormente en la parte superior, luego vamos bajando y lo vamos como intercalando. Porque si no, lo que va a pasar es que las tablillas inmovilizadoras se van a abrir, ¿verdad? Entonces tiene que ser desde lo más, o sea, los extremos primero y luego el centro. Exactamente, primero un extremo, luego el otro extremo y vamos avanzando hacia el centro. El centro para evitar. Bueno, esa es una inmovilización de un miembro inferior. Ahora tenemos a Carlitos que se lastimó su brazo y el doctor Oseguera nos va a ayudar con la inmovilización de un miembro superior. Ya hemos hablado, ¿verdad, doctor Castro? Que en casa se pueden utilizar tablas, cartones, ¿sí? Podemos utilizar de preferencia periódicos, revistas, por ejemplo. Son buenos elementos para utilizar. Podemos, en vez de utilizar las charpas, obviamente no tenemos charpas, pero en la casa sí tenemos, por ejemplo, las famosas... tenemos corbatas. Hay corbatas. Donde hay caballeros puede ser que haya las corbatas. Mantas de tortilla, por ejemplo. Mantas de tortilla. Pueden ser camisas que al final se alargan y se enrollan para generar, obviamente, lo que es el famoso... Toallas sería algo muy difícil porque son bien difíciles de Son anudar. muy gruesas. Son muy gruesas. Entonces, pero las mantas de tortillas sí me parece incluso... De hecho, sí, en este caso porque estamos hablando de una fractura, pero una toalla, por ejemplo, nos puede servir a la hora de servir como apósito, es decir, que haga presión en un sangramiento, por ejemplo, y hacer el vendaje. Nos podría funcionar muy bien, pero no como para manipularla. En este caso, pues contamos con un paciente consciente que nos dice a dónde le duele, cómo cayó, ¿verdad? Pero en el caso de que un paciente esté inconsciente, pues la verdad es que es más difícil saber qué es lo que tiene golpeado. Hay que inmovilizarlo y trasladarlo en camilla mejor. Sí, lo que pasa es que en ese caso lo que se hace rápidamente es la valoración primaria, que ya la vimos, el CAU, que tenga vida, que es lo que más nos preocupa. Claro. Y en segundo lugar, verificar qué otras cosas tiene el cuerpo para poderlas tratar. En este caso sería una fractura, una hemorragia. En orden, serían hemorragias abundantes, serían lo que son quemaduras de tercer grado, intoxicaciones, luego serían lo que son fracturas y lo que serían hemorragias leves. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, estamos aprendiendo las técnicas más utilizadas en primeros auxilios y la siguiente nota nos habla precisamente del vendaje para heridas, que es otra de las emergencias que tenemos que aprender a lidiar con ellas. Veamos. Una caída fortuita o cualquier otro pequeño accidente puede producir una herida. Para evitar posibles consecuencias como una infección o mala cicatrización, es fundamental tratarla de forma correcta. Si no va a ver a su médico de inmediato, enjuague la herida por lo menos 5 a 10 minutos. Permita que la persona lesionada se lave su propia herida. Si es posible, lávese bien las manos con agua y jabón y colóquese guantes médicos antes de limpiar la herida si están disponibles. Y con pinzas limpias. Extraiga los pedazos grandes de suciedad u otros residuos de la herida. Considere vendar si es necesario, evitar que se ensucie o se irrite. Elija la venda cuidadosamente. Existen muchos productos en el comercio. Antes de comprar o usar una, asegúrese de leer cuidadosamente la etiqueta y seguir las instrucciones cuando se aplique. Asegúrese que ha limpiado completamente la herida. Puede cubrirla con una capa fina de vaselina y una venda antiadherente y cámbiela cuando lo necesite. Y es importante que visite al médico para evitar complicaciones. Bueno, no me dejarán
dejan mentir, las heridas están a la orden del día. Como dijo Miriam, los accidentes no se dan en los hospitales, se dan en casa, en los colegios, en los lugares de trabajo. Y en casa yo creo que las heridas es algo bien frecuente, ¿cierto? Así es, principalmente en cocina, ¿verdad? En la cocina. Heridas pueden ser, la verdad es que todo ¿qué? Corto contundente, punzocortante. Todo elemento punzocortante, abulsiones, raspaduras. Hay una serie de heridas, de diferentes heridas, desde muy pequeñitas hasta muy severas. Exacto, la verdad es que en el campo se ve mucho con el famoso machete, ¿verdad? Eso es bien triste cuando una persona por darle a la reja otra cosa se da en la pierna, correctamente. Bueno, a ver, Amalia nos está apoyando, va a ser nuestra modelo herida y Gabriel nos va a enseñar cómo se debe atender una herida. Gracias. A ver, cuenta. Bueno, en este caso, el licenciado Gabriel lo que va a hacer es colocarse guantes, ¿verdad? Los guantes siempre es muy importante porque podemos tener micro laceraciones en las manos sin darnos cuenta y contaminarnos. Obviamente estamos hablando de las peores enfermedades como el VIH, por ejemplo. Así es que por eso mejor la protección siempre es muy importante. Por otro lado, hepatitis. La hepatitis también, entre otras. Por otro lado, pues vamos a hacer la aplicación de un apósito. En este caso, pues este es un botiquín que nos ha proporcionado Miriam, que todos deberíamos de tener en nuestros lugares de trabajo, en nuestras casas, equipados. Y vamos a simular que Amalia tiene la herida a nivel del antebrazo. Entonces lo que hacemos es que le hacemos presión directa sobre la herida y posteriormente a eso lo que vamos a hacer es hacer un vendaje, ¿verdad? Para poder disminuir lo que es el flujo sanguíneo. El vendaje se conoce también como vendaje de tipo compresivo, no estamos hablando de un torniquete, ¿verdad? No es necesario en este caso. Y lo que hacemos es un vendaje de tipo compresivo para poder disminuir el flujo sanguíneo. Bueno, si fuese la lesión en un nivel donde ha dañado una arteria y estuviera saliendo la sangre como un flujo continuo, tendríamos que hacer presión además, ¿no? Sí. Ahí Gabriel nos apoya a dónde tendríamos que hacer presión en caso de que fuese necesario o qué hacer, ¿verdad? Muy bien, bueno, díganme. Sí. Bueno, ya vendamos la herida, ya la protegimos por cualquier ingreso de bacterias o demás agentes, pero la hemorragia sigue saliendo, la sangre sigue saliendo, entonces siempre seguimos con la presión directa, elevamos el miembro afectado y hacemos presión sobre la arteria que está abasteciendo el miembro. En este caso está más exacto, está abajito de la axila, dijéramos. Sí. En el lado siempre. Sí. Ahí estamos. Muy bien, entonces eso es lo que mencionábamos, que la velocidad a la que se pierde la sangre, ¿cierto, Miriam? Puede ser crucial y esto es el verdadero, el objetivo de primeros auxilios, ¿sí? Exactamente, y ahora en primeros auxilios se habla, bueno, desde hace mucho tiempo, pero se habla de la hora de oro. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente en primeros auxilios se cuenta con 1 hora para poder atender eficazmente a la persona para que llegue al hospital en un tiempo prudencial adecuado. Entonces todos los brigadistas tenemos que poner atención de tener 1 hora para poder llegar al hospital lo antes posible. La hora de oro. La hora de oro. Bueno, creo que hay que diferenciar también la primeros auxilios y atención hospitalaria, me decía Rodolfo. Prehospitalaria. Prehospitalaria. Sí, lo que pasa es que los primeros auxilios, básicamente, volvemos a la definición, son los cuidados inmediatos en el lugar. En el lugar. Pero cuando ya activamos el sistema de emergencia, que es el 132, entonces ya viene el equipo de paramédicos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de ambulancia que nos envíen, y ellos comienzan ya a dar una atención prehospitalaria, no son primeros auxilios, es decir, antes de entrar al hospital. Y posteriormente a eso, pues obviamente llegar al hospital. Si no se dan primeros auxilios adecuados, la persona no va a poder llegar a ser atendido en el hospital y puede morir en el trayecto. Bueno, interesante e importante reconocer eso cuando usted ve ya ambulancia, paramédico, eso ya es prehospitalaria. Primeros auxilios es en el lugar del accidente, socorrista, brigadista, voluntario, alguien que conoce acerca del tema, y luego pues la atención ya en hospital. Vámonos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. En esta Navidad, que la única chispa que se encienda sea la de tu corazón. Vive las fiestas sin niños quemados, siguiendo este consejo. En esta
festividades de Navidad y Año Nuevo, una de las principales lesiones es por quemaduras. Como principal consecuencia es la pérdida de la movilidad. Por eso, si has sufrido algún tipo de lesión, te sugerimos que visites al especialista o al fisioterapeuta para que te ayude a recuperar la movilidad perdida. En estas fiestas, que la única chispa que se encienda sea la de tu corazón. Este es un mensaje de Salud TV. Por una Navidad sin niños quemados. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aprendiendo técnicas de primeros auxilios este día, y algo que no se nos tiene que olvidar, uno de los accidentes o de las situaciones que verdaderamente ocasionan ansiedad y mucho temor y no saber qué hacer, son aquellos famosos atragantamientos durante una comida, ¿cierto, Miriam? Correcto, yo creo que últimamente, bueno, siempre ha sido un tema, comemos 3 veces al día y 3 veces al día estamos expuestos a atragantarnos con un bolo alimenticio, y yo creo que es de las emergencias más recurrentes en el hogar. Bueno, ¿qué les parece? Como la técnica de Heimlich es la famosa técnica para resolver estos problemas. Tal vez Gabriel podría ponerse de pie y no sé, junto con Miriam, ustedes nos dicen cómo se hace esta técnica. La técnica es sencilla, básicamente es ubicar el último elemento de las costillas para poder ubicar las manos del rescatista, quien va a hacer a través de compresiones, va a tratar de ayudar a expulsar ese elemento que está atragantado en algún punto. Entonces, a ver, Miriam es Yo soy la víctima atragantada. Él tiene que ubicar el punto específico para obligar como una expulsión del elemento. ¿Sí? Y la presión, pues obviamente aquí es simulada, porque no vamos a... Exacto. Entonces hay que comprimir 2, 3 veces, las veces que sean necesarias, para obligar a la persona a hacerlo. Es una técnica muy buena. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, esta es una de las técnicas que también tenemos que aprender. Si se dan cuenta, son tantas las situaciones a las que estamos expuestos durante todo el día en cosas tan simples. Una comida realmente puede ser desde exponerse a la quemadura con la salsa de pavo en estas fiestas o cualquier salsa, a la herida por un cuchillo, a caerse por un piso liso, ¿verdad? Y quebrarse, ocasionar hemorragia, hasta un atragantamiento, Rodolfo. Y eso que todo lo que estamos viendo en el adulto. Sí. No hemos visto niños. Ni siquiera todo eso, sí, porque estamos pensando en el que está en la casa. No hemos hablado de aquel que se subió al techo a arreglar una guía, ¿verdad? Navideña. Exactamente. De hecho, hay que ver, bueno, en algún momento vamos a hablar también más adelante sobre primeros auxilios para niños exclusivamente, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, a ver, sus recomendaciones finales para esta Navidad, Gabriel. Bueno, recomendaciones, como usted lo decía, ¿verdad? Si nos vamos a subir al techo, a arreglar algún tipo de luces navideñas, de guías, en todo caso, hacerlo con la mayor de las precauciones, evitando todo tipo de lesiones, ¿verdad? De repente nos podemos caer. Si lo hacemos de la forma correcta, evitamos cualquier tipo de lesiones. Sea prudente y conozca sus limitaciones, ¿verdad? No nos vamos a subir muy alto si no estamos acostumbrados. Correcto. Miriam, por favor. Gracias. Todos los primeros auxilios, todos los accidentes que tenemos en casa, el último paso a dar es ser verificado por un médico. Muy bien. Bueno, se nos terminó el tiempo, no me queda más que agradecerles, de verdad, Gabriel, Miriam, un honor tenerlos por acá. Rodolfo, como siempre, muy agradecidos. Gracias. Pero especialmente agradecidos con ustedes por su sintonía, nuestros modelos que nos apoyaron, el doctor Osegueda también. Pero le agradecemos a usted su sintonía. El día de mañana, viernes, hablaremos de embarazo vegano. ¿Conoce usted alguna paciente embarazada vegana? Pues mañana hablaremos precisamente para que ella aprenda. Por hoy los dejo con Ingrid Rendón y esta edición del mediodía de TN21. Que tenga una linda tarde de jueves y que Dios los bendiga. A la hora de brindar primeros auxilios debes practicar los siguientes consejos, así podrás evitar complicaciones. En primer lugar, es importante examinar la capacidad de respuesta de la persona. Si ésta se encuentra inconsciente, lo mejor es tratar de despertarla, moviendo con cuidado su mano o hablándole.
Si no responde, verifica su respiración, observa si el pecho se levanta o acercando un lado de tu rostro a la nariz y boca del paciente o buscando el pulso cardíaco. Asegura una buena respiración, quita del camino cualquier sólido o líquido que obstruya el paso de aire y retira la lengua caída hacia atrás. Si el paciente no respira por sí solo, habrá que ventilarlo desde el exterior con respiración boca a boca. Para ello, coloca a la persona boca arriba. Pon la palma de tu mano en la frente y empújala hacia atrás. Es importante que no automediques, ya que esto es altamente peligroso porque sin un examen más detallado se puede complicar la situación del paciente. Limítate a los servicios inmediatos y es importante que llames a los números de emergencias para que sea mejor atendido.